York. ¿Cómo te fue en Nueva York, mi querido Mar Sarriaga? Gracias por tu paciencia. Ha sido un día intenso desde muy temprano, pero me di cuenta que ya estabas de regreso por allá en Juaritos. Ha sido también intensa la gira que te aventaste con los paisanos, a quienes les mando un saludo por allá en el área de Nueva York y de Nueva Jersey. Un abrazo, mi querido Mar Sarriaga. Un abrazo, Vicente. Pues nos fue bastante bien. Hay sus contradicciones, ¿no? Los compañeros migrantes están en una batalla muy fuerte contra los Estados Unidos, pero creo que les falta todavía distinguir cuáles son todos los mecanismos que tiene Estados Unidos para el sometimiento del pueblo mexicano, el pueblo sudamericano, para todos aquellos que son distintos para el régimen y que tan solo nos ven como mano de obra barata con la cual seguir enriqueciendo su estado. Entonces, hace falta todavía formación. Los compañeros creen que solamente es el hecho de la policía y del ejército violentándolos, pero hay muchas violencias simbólicas en los Estados Unidos que no alcanzan a distinguir y que por eso es necesario ir a hacer esas rutas con los compañeros migrantes para que reflexionen y tengan herramientas para la defensa. Y justo vamos a hablar de eso el día de hoy. O sea, yo sé que les va a doler a muchos whitexicans que vamos a decir, porque ellos ven a Estados Unidos como si fuera, no sé, su paraíso, su utopía a la que quieren llegar. Y hoy vamos a cuestionar el modelo educativo americano, que ellos desde el prejuicio dicen, no, ese es el primer mundo, y lo que hacen los norteamericanos en cuestión de educación es muy superior a lo que hace México o lo que hace cualquier país. Ellos son una gran potencia que debemos imitar. Y la realidad es otra. Estamos viendo hoy un fenómeno en Estados Unidos gravísimo, ¿no? Que es ver a trabajadores en situación de pobreza, cosa que resulta contradictorio. Uno pensaría que una persona que trabaja, pues va a tener los elementos mínimos para la vida digna. Pues resulta que en Estados Unidos los migrantes son un buen ejemplo, trabajan más de 8 horas al día y muchos al ver los derechos que tienen, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la justicia, el derecho al agua, el derecho a unas horas de esparcimiento dignas, al ver que no tienen esos derechos, pues están por debajo de la línea de pobreza, están en una severa precariedad nuestros compañeros migrantes, muchos de ellos, con mucho miedo. Y entonces es ahí donde decimos, ¿dónde está el progreso? Estamos viendo fenómenos en Norteamérica de gente que trabaja más de 8 horas al día y que están en pobreza. Y vamos a hablar de una pobreza, de una precariedad que es la precariedad educativa. Y esto que encaje con lo que dijo ayer nuestra presidenta. Ayer nuestra presidenta le jala las orejas a todo el gobierno federal, a todos sus secretarios, diciendo que cuidado con las injerencias de otros países, que nadie va a venir a decirnos los rumbos de México. Y esto lo digo, Ceci me va a ayudar, porque ya habíamos analizado aquí cómo estábamos perdiendo la soberanía educativa, cómo organismos como UNESCO y UNICEF hoy le están marcando la línea de cuál es la estrategia país que debe seguir México del año 2026 al 2031, que curiosamente encaja con lo que la OCDE y Estados Unidos espera para los países tercermundistas. Es decir, en estas violencias, en estas injerencias que tienen los países sobre México, a veces olvidamos la educativa. Creemos que ahí nosotros somos soberanos o que ni siquiera existe soberanía educativa porque todo mundo, en todo el mundo, se estudia de la misma manera y entonces debemos imitar los modelos, en este caso norteamericanos. Y mira, no me voy a poner muy técnico. Yo sé que hay académicos que ahorita estarán imaginando, él va a abordar pues, cómo se abordan los contenidos o cómo se construye el conocimiento desde el modelo norteamericano para ponerlo en contraste con la nueva escuela mexicana. No me voy a poner técnico, voy a poner solo un pequeño ejemplo para que todos los que nos sigan vean la diferencia en lo que hay en las políticas neoliberales en materia educativa y lo que se intentó en México y ver cómo seguir el rumbo norteamericano, perder nuestra soberanía y decirle a Estados Unidos, voy a dar clase o voy a hacer de la escuela lo que tú quieras que yo haga, no es un buen camino. Voy a poner un ejemplo, Vicente, espero que me dejes. Vamos a analizar cómo son las bibliotecas en Estados Unidos.
es uno de los pilares de la educación. Fíjate, pude ir a Trenton, estuve en Trenton, en Nueva Jersey, y dije, a diferencia de otros que van a hacer turismo, yo iba a platicar, a dar cursos de formación a los migrantes, construir herramientas de lucha con ellos. Y dije, bueno, vamos a ver cómo está el modelo educativo, vayamos a una biblioteca. Esta es la biblioteca pública de Trenton, una de tantas, ¿no? Y ya desde ahí uno dice, bueno, esto es progreso, qué bonita biblioteca. Pero veamos las siguientes imágenes del material. Como ven, libros desbordados, o sea, anaqueles en excelente estado, excelente iluminación, había clima, había agua potable, pero lo interesante era el tipo de material que tenía esa biblioteca. Si tú buscabas cuestiones de filosofía, de antropología, de historia, de sociología, de política, de economía, no lo ibas a encontrar. La biblioteca pública, en este caso de Trenton, se había convertido como si fuera una especie de puesto de periódicos. Ahí se alcanza a ver el público, todo lo que hay en son novelas, son bestsellers, son productos comerciales que las editoriales ponen a la venta para que la gente consuma su literatura basura. Y digo que es literatura basura porque no es una literatura que busque que el sujeto cuestione pues las injusticias que hay o que aprenda de historia. No, no, toma como pretexto ciertas anécdotas para generar un relato que entretenga al consumidor y que lo haga seguir leyendo. Todas son novelas. Todos los anaqueles estaban llenos de novelas o biografías, como ven ahí, de figuras que ellos quieren que sigas en esta cuestión del consumo, en esta cuestión del progreso, del capitalismo. Sorprende, por ejemplo, sin duda, iba a estar ahí el fútbol, la religión, y en la sección de español, a ver si ahorita logramos verlo, los libros, porque había una sección para los hispanos, había un anaquel muy pequeñito, no era tan grande. El anaquel, en la sección de español, había lo mismo. Cómo entrarle a la economía capitalista, cómo conservar buenas inversiones, cuál es el sueño americano. Estos ya son libros en español. Lo que están viendo ahí en el anaquel de español, el sueño americano, cómo ahorrar para ser parte del sueño. Este era el anaquel de español. Y estaban, por ejemplo, en lugar de encontrar el Quijote o no sé, de Juan Rulfo, Llano en Llamas, Pedro Páramo, Carlos Fuentes, algún Aura, alguna de sus novelas. No, no, no. Veías la biografía de Lupillo Rivera. Toda la biblioteca pública eran solo mecanismos de consumo, productos de consumo. Habían desechado de la biblioteca de Trenton los anaqueles de historia, de filosofía. Si tú estabas buscando a Aristóteles, no lo ibas a conseguir ni a Platón, ni a Sócrates, ni a Marco Aurelio, no ibas a conseguir a Kant, a Hegel, a nadie. Solamente productos de consumo. Bueno, pues ojalá que el público que nos vea, eso es contra lo que estamos luchando. No queremos que la educación se convierta en un negocio para que las editoriales nos vendan sus productos basura o como libro del sueño americano, como sus productos mágicos que con solo leerlo, con tomar esas clases de educación financiera o educación socioemocional, se van a resolver todos nuestros problemas. Nuestros problemas son mucho más profundos. Por eso desde aquí le decimos a la UNESCO, a la UNICEF, que saque las manos de nuestra soberanía educativa y que no utilicen a los mecanismos que siempre han utilizado, Vicente, como es INEA, CONAFE, para hacernos ver que el camino de la comunidad que ellos entienden desde ese sueño americano, una comunidad sumisa, folclorizada, que administra su pobreza y que sale adelante con resiliencia, ese camino que marca, por ejemplo, CONAFE en sus comunidades de aprendizaje no es la nueva escuela mexicana,
De hecho, aquí le hago un llamado a nuestra presidenta. Todos los que hoy se están subiendo desde el gobierno federal a la campaña de la nueva escuela mexicana, porque ya es una campaña, ya no es un paradigma educativo como era el sexenio anterior, ya es solamente un producto. Todos ellos, ninguno participó en la elaboración de esto que tengo aquí, que es el Plan de Estudios 2022, el plan del obradorismo, el que sí es un contradiscurso a la propuesta de UNESCO y de UNICEF, de la OCDE y de los Estados Unidos, que hoy han desplazado a este documento por el que está poniendo en pantalla Ceci, que es el plan 2026-2031, con el cual UNESCO nos trata de obligar a seguir lo que la Embajada de Estados Unidos indica que debemos seguir. Entonces, aquí yo abrazo la decisión de nuestra estimada y admirada presidenta de pelear por nuestra soberanía, en este caso educativa. Y bueno, ya para cerrar, Vicente, me gustaría que pusiera a Ceci en lo que estamos platicando, esto de la pérdida de la soberanía, lo que fuimos a hacer también a Nueva York. Van a poner un video porque pues no solo fuimos a hablar con los migrantes, después de darles formación, platicar sobre las implicaciones de la educación neoliberal, pues salimos tanto el 1 de mayo como en las festividades que hubo para el 5 de mayo para señalar que se detenga la educación neoliberal. Entonces, estuvimos en Manhattan, hablando con los migrantes, caminando esas calles, caminamos más de 40 bloques, señalándole a la población que no solamente son esas violencias como la policía o el ejército atacándolo, amedrentándolo, sino también desde la escuela, de una manera simbólica, o sea, con violencias simbólicas, el régimen va limitando, va sometiendo a nuestros pueblos migrantes y a todo el mundo hacia la manera de lo que ellos ven progreso. ¿Y cuál es su visión de progreso? El consumismo y una situación de clasismo en donde ellos, como plantearía Ayuso y todos los derechosos de México, solo unos cuantos tienen el derecho por una cuestión sanguínea y racial de tener los privilegios que tiene. Entonces salimos a las calles, ahí lo ves, la gente estaba pues desconcertada. No es común que los migrantes salgan y hagan quejas sobre el modelo educativo. Causó revuelos, se nos acercaron a que les platicáramos la nueva escuela mexicana, cómo podían ellos plantear una educación alternativa en los Estados Unidos. Y pues mira, estamos muy contentos, ya regresamos a Ciudad Juárez a estar con la base magisterial, a dar la lucha por la nueva escuela mexicana y para que la UNICEF, la UNESCO, la OCDE y los Estados Unidos pues no nos obliguen a olvidar el sueño de una educación una educación democrática, emancipadora, lo que es la nueva escuela mexicana. Y le decimos aquí a la Secretaría de Educación Pública, Clara, hay gente que estuvo diseñando el plan de estudios y los libros de texto. El día que los convoquen para implementar proyectos que avancen la nueva escuela mexicana, nosotros desde aquí vamos a aplaudir y vamos a felicitarlos. Pero cuando convocan a CONAFE para que nos platique de cómo son sus comunidades de aprendizaje, herramienta que utilizó la OCDE en época de Peña Nieto y de Calderón y de Fox para implementar las políticas neoliberales, decimos, no, con CONAFE no nos vamos a sentar, eso es precariedad educativa, ya lo hemos platicado, son los mecanismos que utilizó UNICEF, OCDE, UNESCO, para hacernos ver la educación comunitaria como salida de progreso hacia las comunidades, una educación comunitaria que no era más que educación pobre, porque eso no era educación comunitaria. Era, entre ustedes, échenle ganas y aprendan algo como puedan, ¿no? Entonces, CONAFE no es el modelo a seguir. CONAFE es una herramienta de la OCDE, una herramienta de UNICEF y de UNESCO. El camino está con la base magisterial y con programas alternativos como el oaxaqueño, el guerrerense, el michoacano, que sirvieron de base para lo que hoy es la nueva escuela mexicana, y con los
miles y miles de maestros que diseñaron el plan de estudios y los libros de texto. ¿Cómo ves, Vicente? No, pues qué enriquecedor, qué experiencia tan enriquecedora la tuya allá, lo que dejas, lo que te traes y lo que expones precisamente, ¿no? Para que cada quien pues asuma lo que le corresponde a ambos lados de la frontera. Me da mucho gusto que te haya ido bien, querido Marc Sarriaga, por allá en el área de Nueva York y de Nueva Jersey. Y desde aquí, pues le voy a pedir a la gente que te siga, que te busque en redes sociales y que continúe este ir y venir informativo. Sí, que nos sigan en @marxarriaga en X, que es nuestra principal red, y que no caigan con los productos basura. O sea, ahí tienen las fotos. La biblioteca se ve muy bonita, se ve arreglada. O sea, es como estos productos que tú ves en el anaquel y dices, wow, esto es progreso, yo lo quiero. Pero ya después, cuando analizas, el producto está hueco. No tiene sustancia, es inhumano, es solo un negocio. Esa biblioteca de ahí de Trenton la utilizan las editoriales para acomodar sus productos. No la utiliza el Estado para formar ciudadanía crítica, porque si lo formaran, tendrían ahí al pensamiento humanista desarrollado por siglos. Estarían los clásicos ahí con los modernos. Yo me cansé de buscar uno de filosofía. Dije, bueno, tal vez uno moderno, el coreano, Byung-Chul Han, tal vez está por aquí. Y me cansé de buscar en todos los anaqueles y todo era solo novelas. Novelas por todos lados, novelas de misterio, thrillers, novelas amorosas. Todo era como si fuera un puesto de revistas donde están tratando de obligarte a comprar un producto. Entonces aquí le decimos a la población, la educación no es un negocio, tampoco es un lugar de entretenimiento donde van los niños y los adolescentes. No, el espacio escolar es el espacio de formación de ciudadanía solidaria. Así que hay que defender lo que tenemos en México. Esa biblioteca pública que tal vez la ves ahí toda precaria y con los libros un tanto avejentados, bueno, pues esos libros tienen mucha más sustancia que lo que tenía esa biblioteca de Trento. Estoy seguro, porque yo fui también director de bibliotecas. De las 7,464 bibliotecas de este país, cualquiera de ellas, hasta la que está abandonada por los municipios, que hay muchas, en donde los presidentes municipales ya no quieren invertir en su biblioteca, ya no tienen bibliotecaria. Bueno, hasta esa que está abandonada, esos libros viejos que se colocaron en los años 80 y 90 son mucho más sustanciosos que la Biblioteca Pública de Trenton, pero te lo firmo. Entonces, vean que no se vayan con las apariencias, no porque esté muy bonita, porque se vean los libros con pasta dura, son mejores libros que los que tenemos nosotros en México, o no porque el modelo educativo de los Estados Unidos te diga que vas a progresar, vas a salir adelante, lo va a suceder eso. En Estados Unidos me contaban los compañeros migrantes, dicen, no puedes entrar a la universidad porque es carísima. Y si entras, si nosotros hacemos el esfuerzo de que uno de nuestros hijos vaya a la universidad, son deudas que tiene que pagar nuestro hijo toda la vida, 30, 40 años, para pagarse sus estudios universitarios. Eso no es progreso educativo, eso se llama neoliberalismo educativo, hacer de la educación un negocio. Y la nueva escuela mexicana era un modelo extraordinario, era el único país en el mundo que le estábamos dando batalla al modelo neoliberal. Hoy la nueva escuela mexicana ha sido raptada por UNESCO, por UNICEF, que ya nos dijo cuál es el rumbo que debemos tomar, que al final fue raptada pues por la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Por los escritorios norteamericanos que una vez más nos dicen cuál es el rumbo que vamos a tomar en materia educativa. Pero yo sé que el magisterio que nos sigue y los migrantes van a seguir dando la batalla para dar una educación alternativa y formar a ciudadanos que le hagan frente al régimen. Desde aquí, desde Juaritos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, qué bueno que ya estás de regreso. Te mando un abrazo yo también, querido Marc Sarriaga. Cuídate, Marc Sarriaga es director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, catedrático, hombre de lucha, miembro de la Revolución de las Conciencias. Marc Sarriaga hablando con nosotros sin censura y se tardaba tantito